Hola, ¿qué tal? Soy Infolans. Continuamos con la serie de tutoriales dedicados a la interacción de objetos con Unity. Os resumo básicamente lo que vimos en el anterior video tutorial. Os muestro el proyecto finalizado. Consiste, como os había dicho, en la incorporación de un cursor, como estáis viendo, personalizado. Ese cursor, cuando toca con un objeto, evidentemente el objeto y el cursor cambian de color, se ilumina para para comunicar al jugador de que ahí pasa algo, de que es un objeto con el cual nosotros podemos interactuar. Al movernos, el ratón, el cursor desaparece, como estáis viendo, y el ratón no enfocará objetos a una determinada distancia. Todo eso vamos a verlo junto con los datos que vimos en el anterior video tutorial. Vamos a verlo en los 3 scripts que tenemos ahí. También os resumo los scripts para que no os perdáis. Antes voy a daros una idea de dónde están introducidos los scripts. Ya teniendo en cuenta eso, ya más o menos podéis tener una idea clara de dónde están incluidos, evidentemente, y lo que hacen, en concreto a qué objetos afectan. Vamos a echar un rápido vistazo al panel de jerarquía y vemos que hay un control center. Se ha dicho que íbamos a crear un script donde vamos a tener una serie de opciones relativas al juego, concretamente el color del ratón, el color de los objetos, cuándo van a cambiar los objetos, qué color van a tener, y todo eso evidentemente a través de un control center, donde ahí tenemos añadido el game manager junto con las dos variables que vamos a ver, que sería la del mouse over color, o sea, el color del objeto cuando se acerca al ratón, y el mouse over material, lo que cambia, el color del ratón, del verde, y el mouse over material, que sería el material del objeto cuando el ratón incide en él. Lo siguiente que tenemos es un cubo, que es uno de los objetos, la esfera, el otro objeto, el First Person Controller, ahí no hemos tocado nada, es como está. Una luz para iluminar la escena, el suelo, que es un simple box, con una escala de 50, 0,5 y 50, bueno, eso lo hacéis vosotros, y el puntero, ahí sí que en el puntero recordar que, es una textura donde nosotros lo que hacemos es seleccionar la textura y posteriormente la creamos, recordáis. Por tanto, la llamamos puntero, y ahí lo que tenemos es un script asociado que sería el custom cursor y la variable control center, donde iría el control center que hemos creado antes. Vamos a ver los scripts. Primer script que tenemos, vamos a echar un vistazo en primer lugar al custom cursor, que hemos visto en el anterior video tutorial, pero que ahora lo vamos a ver completo. Lo podéis observar por ahí, aparecen las dos variables que os dije antes, el control center y el overcolor. Veis que el overcolor es de tipo private, porque el overcolor en realidad se va a utilizar luego en otro script donde se va a determinar el comportamiento del ratón cuando incide o no incide. Si incide, se le pasa un parámetro de verdadero a la función cursor color change para que el with texture color sea igualado a la variable overcolor, que en realidad es la que luego nosotros podemos cambiar de color. La función esta ahora os explico. Con esta línea lo que hacemos es referirnos a la variable mouse over color, que lleva el script game manager, que a su vez está asociado al control center, y lo igualamos a la variable overcolor creada aquí arriba. La variable overcolor, veis que en el game manager la hemos igualado a color verde. La siguiente línea en el custom cursor la he explicado en el anterior video tutorial. Función cursor color change lo que hace es está declarada aquí para ser llamada desde otro script, y veis que tiene un parámetro de tipo boolean,
y lo único que hace es que si el parámetro que se recibe es true, se le está diciendo que el color de la textura, en este caso del ratón, sea igual a la variable overcolor que hemos visto que era de color verde, y si no es así, el color es blanco. O sea, si el ratón no incide en ningún objeto es de color blanco, y si incide en algún objeto que sea de color verde. ¿Dónde se le dice si incide o no incide un objeto? Si el ratón hace contacto a un objeto o no. Precisamente la función cursorColor que os he dicho que está nombrada en otro script estaría en el script interacción, y concretamente dentro de dos funciones, la función onMouseEnter, son funciones predefinidas, y la función onMouseExit. ¿Qué hace onMouseEnter? onMouseEnter evidentemente es cuando el ratón incide en un objeto. En este caso, si el ratón incide en un objeto, envía a la función cursorColorChange el valor de verdadero y haz que el material del objeto sea igual al mouseOver material. Luego vemos en qué consiste el mouseOver material. Veis que tanto la variable mouseOver material como la puntero juego empleada aquí están declaradas, una aquí y otra aquí arriba, una de tipo material evidentemente y la otra de tipo GameObject. La variable puntero juego está expuesta y ahí donde vamos a arrastrar el GameObject de puntero a esta variable. Estas dos líneas os las explico luego, tiene algo que ver con la distancia del objeto a la cámara, que el objeto aparezca resaltado o no. La siguiente función onMouseExit se va a desencadenar cuando el ratón salga del objeto, y por tanto lo que va a hacer es llamar a la función cursorColorChange y enviar el valor falso. Daos cuenta que true o false estaba unido al variable colorize. Se llama a esta función que os dije antes, colorize. Recibe los parámetros estos de aquí, true o false, y de acuerdo a una opción u otra cambia la textura del objeto, y finalmente lo que hace es el material que se renderiza igualarlo a original material, o sea, original material igualarlo al material que se renderiza, o sea, hacer que el objeto tenga el material original, el material de partida. ¿Dónde se le indica cuál es el mouseOver material o original material? Dentro de la función start, como veis, el mouseOver material está definido dentro del script GameManager, y veis que es una variable expuesta. Luego el mouseOver material se lo vamos a poder indicar de forma interactiva arrastrando un material a esta variable. Debido a que este script interacción está introducido dentro de un objeto, una esfera o un cubo, tenemos que irnos al GameManager, tenemos que buscar el Control Center, que es donde está el GameManager, y posteriormente encontrar el componente, la variable, mouseOver material, y indicarlo, dejarlo dentro de una variable mouseOver material. Lo del cambio de cámara, o sea, de si el objeto está alejado o no, el material cambia, no, eso lo vamos a dejar para otro video tutorial, para el siguiente, porque si no va a ser demasiado. En la siguiente línea lo que hacemos es, veis que este script está asociado a un objeto que lleva el material. Precisamente lo que hacemos aquí es recoger el material del objeto en el cual está este script y lo guardamos dentro de la variable original material, y aquí guardamos la textura del material en una variable que se llama aoTexture, también declarada aquí arriba. Y esta función, la función distanceFromCamera, calcula la distancia que hay entre la cámara y el objeto, entre la cámara, o sea, entre el personaje que lleva una cámara y el objeto. Lo vamos a ver, repito, en el siguiente video tutorial. Y en cuanto al script GameManager, no lleva nada nuevo, ya lo hemos visto. Únicamente lleva declaradas esas dos variables,
el mouse cover, el mouse over colored y el mouse over material. Y en cuanto a los materiales que estamos empleando, simplemente hemos utilizado una textura de piedras y posteriormente hemos creado dos materiales con esa textura con un shader vertex, y lo que hemos hecho es que en el material piedra esfera lleve un emisible color de negro o gris oscuro, que es ese que estáis viendo, y posteriormente el mouse over material, que es el que va a llevar el objeto cuando el ratón incida en él, lleva el mismo shader vertex con un emisible color de color verde. Y esto es todo. Ya sé que es un poco lioso, pero a poco que lo utilicéis en varios ejemplos y utilicéis estos scripts que os voy a dejar en la descripción del vídeo, ya que la web, como veis, estamos teniendo problemas, a ver si los podemos arreglar. Pero repito, como no tenemos al momento de hacer este video tutorial no tenemos web, os los dejo en la descripción del vídeo. Utilizarlos en un ejemplo y veréis cómo analizarlos tal como os he explicado, y veréis cómo en realidad no es tan difícil como parece al principio. Si tenéis algún problema, alguna duda, ya sabéis, mandarnos un correo o dejarnos un comentario en el canal. Espero que lo hayáis pasado bien, que hayáis comprendido todo. Un saludo y hasta el siguiente video tutorial.